Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Permiso para Clave. Pues seguimos, por suerte, y tenemos a bien, de seguir presentando unidades dentro del Cuerpo Nacional de Policía o de la Policía Nacional, según se interprete las nuevas leyes y denominaciones de cada cuerpo. Y hoy vamos a conocer a una brigada que posiblemente para algunos sea muy desconocida y para otros no tanto. Pero bueno, para eso estamos aquí en Permiso para Clave y es dar a conocer el trabajo de todos nuestros compañeros que están en la brigada, que se hacen un trabajo fantástico. Y vamos a hablar de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Para ello, pues contacté con un compañero, el cual recomiendo que sigáis en Twitter, que es donde más presencia tiene y hace unos hilos súper interesantes, motivo por el cual me decidí a seguirle y a contactar para intentar hacer una encerrona, ya sabéis, y que estuviese aquí con nosotros, a la cual accedió, que es Igadret, y me propuso hablar del tema de la ruta a los Balcanes. Le dije, pero bueno, ¿y por qué esto? Me dice, porque es súper interesante y parece que sea una cosa un poco alejada en el tiempo, pero está, digamos, de perfecta actualidad y no ha llegado a pasar de moda. Por lo tanto, nos tiramos al charco y vamos a hablaros hoy de la ruta a los Balcanes con uno de los mayores expertos que pueda haber, como demuestra en cada hilo que hace en Twitter. Y Gadret, bienvenido a Permiso para Clave y sobre todo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias y la verdad es que es un placer estar aquí para hablar, en este caso, de una pequeña parte de extranjería y fronteras y bueno, aportaré todo lo que tenga en mi conocimiento y cualquier duda y tal, estoy abierto para ello. Como ya comentamos cuando tú y yo empezamos a hablar, me chocó bastante que me propusieses el tema de la ruta de los Balcanes, pero me imagino que el hablar de este tema en concreto será por algo en especial, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que, a ver, la ruta de los Balcanes es una ruta bastante desconocida cuando hablamos en términos generales de la inmigración irregular, porque bueno, al final, pues parece ser que el tema de las pateras, toda la inmigración que viene por vía marítima es un poco la que más llama la atención y también, pues a nivel un poco político es el que se pone más foco. Pero si miramos datos objetivos que posteriormente expondremos, la mayor inmigración irregular que llega tanto a territorio Schengen como a Europa, como y en particular aquí a España, viene por vía terrestre. Sería una entrada o bien que primero vienen haciéndose pasar por turistas y luego quedan aquí en nuestro país, o bien directamente intentan burlar las fronteras terrestres, como es el caso de la ruta de los Balcanes, y consiguen llegar pues, a cualquier país de Schengen y, como bien sabéis, pues España forma parte de este espacio y es uno de los países receptores de esta ruta. Pues ya tenemos el motivo del por qué vamos a hablar de la ruta de los Balcanes, pero oiga, Dred, los Balcanes es un territorio que ya no solo desde la guerra de la antigua Yugoslavia, desde principios del 20, finales del 19, es un candelero europeo que no ha cesado nunca de haber una actividad bastante autodestructiva, ¿no? Sí, a ver, esta zona, o lo que vamos a llamar la ruta de los Balcanes, ¿no? Porque así, pues a nivel tanto policial como a nivel de libros, así se ha denominado, es un flujo migratorio que procede fundamentalmente de Siria, Afganistán y Pakistán. Todo ello un poco por la inestabilidad política que hay en estos países, pues fruto de, pues como bien sabéis, de la guerra, la lucha por los territorios a nivel cultural, étnico, religioso, bélico. Entonces, esto lo único que hace es crear un estado de necesidad de esta gente que decide salir de esos territorios y, bueno, pues como aquí pues se vive muy bien y las condiciones son tan buenas, pues deciden venir para acá, deciden para los países, en este caso España, pero también cualquier territorio Schengen. Claro, esto, pues como todo, y aquí en la policía es lo que siempre se dice, las organizaciones criminales son muy oportunistas. Entonces aquí han visto que esto es un punto donde pueden sacarle mucho provecho y desde hace ya bastante tiempo
hay organizaciones criminales muy especializadas, muy organizadas, muy sobre todo diversificadas y transnacionales, es decir, son organizaciones criminales que están presentes en varios de estos países, porque bueno, al final el objetivo de estas organizaciones criminales es captar a esta gente en su país de origen y conseguir que lleguen a territorio o espacio Schengen, obviamente previo pago de una cantidad de dinero que son cantidades bastante elevadas. Es, es cierto que la ruta de los Balcanes últimamente ha sufrido unas cuantas modificaciones porque, bueno, hace tiempo la captación esta se hacía en los países, como bien he dicho, de origen, Siria, Afganistán y Pakistán principalmente. Luego, esta ruta lo que hace es que va pasando por otros países de tránsito, finalmente llegando a Europa. Países de tránsito, pues como Irán, Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia. Y ahí ya nos metemos un poco, que de hecho luego hablaré un poco de Croacia, porque bueno, como sabéis, este año han entrado a formar parte del espacio Schengen, entonces yo creo que a nivel geopolítico y la ruta de los Balcanes va a crear algunos cambios que yo creo que próximamente, pues en las futuras investigaciones policiales que tengamos, veremos un poco cómo va a variar esta ruta de los Balcanes. O sea, podemos estar hablando que la idiosincrasia de estos países, de estas repúblicas balcánicas, es una puerta hacia Europa que recoge todos los flujos migratorios, como bien has dicho, de Siria, Turquía, de Asia. Y aparte, como hemos dicho, la idiosincrasia de estos pueblos, que son guerreros que han estado dándose, coloquialmente hablando, está dando leches hasta hace 2 días, pues hace que, digamos, la necesidad agudice el ingenio, claro. Eso es, eso es. Y sobre todo las organizaciones criminales se dan cuenta de eso, se dan cuenta de que hay gente con necesidad y ellos tienen pues ganas de lucrarse. Entonces se junta, como se dice, el hambre y las ganas de comer. Entonces Claro. aquí las organizaciones criminales extienden sus redes, se establecen muy bien durante toda esta ruta de los Balcanes, incluso se van adaptando como cualquier organización criminal a los nuevos tiempos y con ello consiguen pues llegar a traficar, porque así es el término, a traficar a miles y miles de ciudadanos de estos países que consiguen llegar aquí a Schengen y en concreto aquí también a España. Y al final un poco el problema luego también que veremos es que esta gente cuando llega, bueno, es gente que obviamente durante los 3 primeros meses va a estar en teoría en periodo de estancia, pero bueno, pronto se van a convertir en ciudadanos irregulares y van a ser fruto también de otras organizaciones criminales que son las que se aprovechan de, a nivel laboral, si hablásemos de trata de seres humanos, pues a nivel sexual, un poco del fin, ¿no? de esta gente que todo proviene un poco de la captación que han tenido en sus países de origen. Y Gadret está hablando de estancia y vamos a recordar a los compañeros, bueno, los compañeros no realmente, a los amigos que nos están escuchando, que hay 2 tipos, para simplificarlo, no nos vamos a meter aquí en cuestiones legales, que se puede estar en estancia o residencia. Estancia, para que nos entendáis todos, es como entran los turistas, que puede estar hasta un máximo de 90 días, 3 Eso días, es. 3 meses. Aquí en España, pues como un turista normal y corriente, que es lo que está diciendo Igadret, que es como acceden aquí a España como un turista normal y corriente y luego, pues como ha comentado, pues ya se quedan de forma ilegal o hacen las tretas que tengan que hacer para poder delinquir y estar aquí de forma irregular. Eso es, sí. Al final es lo que comentaba al principio de, de esta charla, que la mayor inmigración irregular que hay es la que viene por vía terrestre, es decir, Claro. o bien gente que entra burlando los controles fronterizos, haciéndose pasar por turistas, porque bien, pues cumplen los requisitos de entrada como turistas, pero su intención desde un primer momento es quedarse luego aquí y quedarse aquí en España, o como esta gente que veremos por la ruta de Balcanes, que directamente la entrada es irregular. Entonces ya desde el primer momento se convierten en ciudadanos irregulares, pero es una inmigración que interesa poco y realmente a nivel policial es el que mayor foco tiene, junto con la inmigración por vía marítima, que obviamente no hay que olvidarla porque está también bastante activa por un poco
la geopolítica y la posición de España en el mapa mundi, pero bueno, la ruta de los Balcanes también, o sea, y la inmigración a nivel terrestre es también un flujo importante. De hecho, si nos vamos a los datos de Frontex de los últimos años, en 2022, que son los últimos datos que figuran, esta ruta de los Balcanes creció un 136%. Es decir, Ojo, hablando un poco con números, llegaron a entrar por la ruta de los Balcanes 145.600 personas de manera irregular. Esto es lo que Frontex contabiliza o son datos oficiales, podríamos decir. Como siempre, hay datos que no son oficiales que incrementan estas cifras. Entonces, un aumento del 136% es un aumento tremendo. Es tremendo, es tremendo. Y luego eso, por ejemplo, si lo comparamos con la ruta un poco a nivel vía marítima, que sería un poco la del Mediterráneo, ha crecido solo un 5%. Entonces, bueno, hay que ponerse un poco en contexto porque si ya nos parece que llegan muchas patrias a España y que la inmigración que llega vía marítima es tremenda, pues imaginaros que es eso multiplicado por 100 veces casi. Y Gadret, en tu opinión y a coalición del que tú estás comentando, Schengen, con todo lo bueno, con todas sus luces, pero también con todas sus sombras, te pregunto, al no haber fronteras interiores, solo exteriores, ¿es un arma de doble filo? ¿Llega a ser un coladero, hablando en plata? Bueno, sí y no, en parte. No, vamos a decir, porque la teoría es que la creación del espacio Schengen es supuestamente eso, pues para la libre circulación de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos de los Estados miembros. Y por ello, supuestamente a nivel teórico, lo que se hizo fue reforzar las fronteras terrestres. Esa es la teoría. La idea está bien pensada, pues bueno, porque al final, pues bueno, los ciudadanos de bien como nosotros o cualquier persona que quiere viajar, pues tiene menos problemas a la hora de moverse. No tiene que pedir, pues, visados, fronteras, cualquier cosa. Claro, el problema está en que si esas fronteras terrestres exteriores, podríamos decir, no se hace bien el control o la manera de burlarlo es mucho más fácil, se convierte, como bien dices, en un arma de doble filo, porque entonces esta gente una vez entra en espacio Schengen ya no tiene control. Es muy difícil controlarlo, a menos que pues una patrulla, un Z lo identifique por la calle o, como bien también trabajamos, pues a nivel de la cooperación internacional se pueden hacer muchas herramientas, muchas gestiones. Pero sí que es cierto que la entrada es un poco como más complicada, podríamos decir, pero una vez entran, la libre circulación, pues a esta gente les da cancha ancha para moverse por cualquier país, desde que entran por Grecia o llegan a Italia, pues hasta moverse a España, Alemania, cualquier país del espacio Schengen. Claro, pueden ser muy itinerantes, sin apenas control, fuera de los controles que pueden haber rutinarios de una patrulla de seguridad ciudadana de la policía francesa, española, alemana. Eso es. Por eso hace tiempo también, Hungría en su frontera sur, levantó una valla con Serbia y Croacia, que esto hizo un poco crear una nueva ruta a los Balcanes, porque bueno, podríamos hablar que la antigua ruta de los Balcanes era un poco, entraba por las fronteras de Grecia, Macedonia del Norte, Serbia y Hungría. Claro, el problema fue que Hungría dijo, bueno, hay que reforzar un poco las fronteras, voy a levantar una valla como la que, por ejemplo, tendremos en Ceuta y Melilla con Marruecos. Entonces, la creación de esta valla o el levantamiento de esta valla provocó que el flujo migratorio se desviase hacia las montañas albanesas, montenegrinas y bosnias. Claro, aquí ahora le sumamos otro factor, y es que ya no son fronteras, podríamos decir, compuesto fronterizo controlado, es decir, son montañas donde efectivamente hay una frontera, pero no hay un control tan exhaustivo como un puesto fronterizo, donde tenemos a los compañeros que cada coche que pasa, cada persona que pasa, hay un chequeo. Esto, pues, como bien digo, creó una nueva ruta de los Balcanes que claro, las organizaciones criminales aprovecharon. De hecho, luego veremos algunas operaciones donde efectivamente los migrantes pasan por aquí, por estos huecos, podríamos decir, ¿no? O estos puntos débiles de las fronteras exteriores de Schengen. Y claro, una vez están dentro, por lo que hablábamos, ya los organizaciones criminales ya tienen vía libre para moverlos por donde quieran a su antojo.
Sí, podemos decir que las organizaciones criminales, como las has llamado, y la verdad que con toda la razón del mundo, aprenden de cada golpe. Lo que se suele decir es que los malos van un paso por delante de los buenos. Eso es, siempre, siempre. Las organizaciones criminales son muy oportunistas, es decir, en cuanto ven un, un- un sitio, podríamos decir, ¿no? O un hecho donde puedan aprovecharse, lo van a hacer. Y efectivamente siempre van por delante. Nosotros tenemos muchas herramientas, pues, muchos mecanismos de cooperación internacional, de cosas para trabajar, pero siempre vamos por detrás de las organizaciones, porque, bueno, ellas al final trabajan a su antojo, también saben cómo trabajamos nosotros, entonces vamos un poco como el gato del ratón, que nos vamos cogiendo. Ellas mejoran, nosotros intentamos llegar a su nivel, pero entonces ya nos damos cuenta que otra vez las organizaciones criminales han vuelto a mejorar lo suyo. Y así vamos. Y al final, eso también es bueno porque al final nos hace también mejorar a nosotros. Porque al final, Claro. bueno, nosotros tenemos unas herramientas, nos buscamos la vida para investigar estos delitos y estas organizaciones. Y pues cuando descubrimos o desmantelamos organizaciones donde vemos cómo han trabajado, pues nos sirve para investigar de esa manera las futuras organizaciones que tengamos. Entonces, bueno, es un poco al final también un doble aprendizaje, podríamos decir. Y constante. Y constante, y constante. Sí, la verdad que sí. Estábamos hablando y yo recuerdo, porque yo tuve la suerte de pasar las prácticas con antiguos policías armadas, antiguos compañeros de la Policía Nacional, obviamente están ya todos jubilados. Y claro, ellos vivieron la guerra de la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera, cuando hubo un gran éxodo de yugoslavos hacia las costas españolas, Marbella, Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Y ellos decían una cosa, claro, al final parecían historia del abuelo Cebolleta, como soy yo ahora que me identifico con ellos, y decían, no, es que esta gente cometen delitos y se quedan en el sitio. Y yo le decía, digo, pues no lo entiendo. Y me decías, claro, dice, mire nuestra reacción. Claro. O Sí, sea, sí, que sí. es un poco de lo que tú estás diciendo, aprender a base de palos para ir mejorando y seguir yendo un paso por delante. O sea, ellos llegaron a un país nuevo, como era España, hacían, digamos, delitos de poca monta y esperaban a ser detenidos, pues primero, para conocer el tiempo de reacción de las fuerzas del cuerpo de seguridad. Segundo, para conocer cómo funcionan las autoridades judiciales y en caso de entrar al sistema penitenciario español, saber cómo es el sistema penitenciario español. Básicamente, al final, es decir, bueno, yo hago un estudio de mercado y ya luego Eso a es. partir de ahí mejoro. Eso es, eso también lo estamos viendo un poco con toda la inmigración que llega por vía marítima también, porque bueno, al final se está poniendo también mucho hincapié porque los flujos que llegan y las pateras que están llegando también es un nivel bastante elevado y al final te das cuenta que ya, y con las últimas noticias que estamos viendo también, las últimas pateras que llegan no son las pateras que llegaban hace años, que eran gente deshidratada, gente con cansancio, que llevaba X días. Aquí ahora estamos viendo que las pateras últimas que llegan con muchos recursos, o sea, llegan Sí, con los sus 30.000 euros esos móviles. famosos que están rulando por Twitter últimamente. Eso es, o incluso hay algunos canales de TikTok donde los propios patrones de las, vamos a decir, no narcolanchas, pero bueno, son al final lanchas un poco preparadas para esta gente, graban sus periplos un poco, ¿no? De cómo salen de allí, cómo lo Como si recogen, fuese una cómo llegan. excursión o... Eso es, eso es. Para ellos es un viaje más, en lugar de coger, pues como nosotros cogíamos cuando éramos pequeños un autobús, pues ellos cogen una lancha y van de un país a otro. O sea que. Y entonces estamos viendo que ellos también se aprenden también un poco, pues eso, con lo que comentabas, cuando llegan aquí, pues cómo reacciona la policía, cuáles son los pasos que hacemos, a lo mejor qué equipos tenemos y qué entrevistas hacen. ¿Por qué? Porque eso luego a sus compatriotas ahí en su país se lo transmiten y entonces ya la próxima vez pues no cometen ese error. O de hecho Claro. nosotros muchas veces en las operaciones que hacemos, sobre todo cuando liberamos un poco, ¿no? O estamos con los migrantes que han pagado el paso y demás, ellos perfectamente saben, la organización les dice en cada momento de cada ruta lo que tienen que hacer, si son paradas por la policía, qué tienen que decir. O sea, las instrucciones les vienen, vamos, descritas con pelos y señales. Y eso no es fruto solo de, pues, de saber un poco, de conocer.
su terreno y de conocer también pues cómo funcionamos nosotros. Porque, bueno, al final es lo que hablábamos. Ellos establecen sus redes y saben obviamente que la policía va a estar detrás de ellos. Entonces, en cuanto saben que la policía actúa de una manera, pues ellos van a intentar burlar ese control o esa manera de trabajar nuestra. No, está claro. Y aparte del libro de instrucciones o las recomendaciones con las que arriban a nuestro país, pues obviamente hacen o pretenden dificultar la labor policial. Pero, Igadret, volviendo a la ruta de los Balcanes, ya lo has comentado anteriormente, se están efectuando unos cambios, estamos viendo unos cambios a tenor de la entrada de Croacia en el espacio Schengen, que imagino que si conforme vayan solicitando otros países de la zona balcánica su acceso al espacio común, pues me imagino que serán nuevos retos para vosotros. Sí, a ver, al final aquí también es lo que comentaba al principio, pues vamos a ver un poco, ya en su momento, como bien he dicho, cuando levantó Hungría la valla con Croacia, ya hubo cambios que desplazaron la ruta tradicional o lo que se llama la antigua ruta de los Balcanes hacia la nueva ruta, que era la que iba por Serbia y Montenegro por las montañas de sus países. A ver ahora con la entrada en Croacia, que supuestamente Croacia ahora va a reforzar sus fronteras pues con Serbia, con Bosnia-Herzegovina, sobre todo que es Bosnia-Herzegovina al final es la piedra angular de esta ruta de los Balcanes. Vamos a ver qué pasa, porque mucha inmigración también venía por Croacia. Cuando ahora refuerce su frontera, pues seguramente esto lo que haga sea desplazar otra vez la ruta, porque, a ver, hay una cosa clara y es que la ruta no va a desaparecer. La ruta se va a adaptar como Ya un río cambiará. cuando le pones piedras, que él coge otro cauce, pues esto es lo mismo, la ruta va a coger otro cauce distinto. ¿Cuál va a ser? A día de hoy lo desconocemos. Veremos las futuras investigaciones y cuando desmantelemos y desarticulemos las organizaciones criminales, veremos qué ruta están siguiendo. A ver cómo se han adaptado, ¿no? a esta nueva entrada de Croacia en espacio Schengen. Sí, la verdad que al final no deja de ser un desafío tanto para aquellos países que quieren entrar a la Unión Europea como para los que ya estamos en la Unión Europea. Eso es. Ya no solo a la hora de mirar la economía, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Cuestiones como esta de la seguridad, porque al final, cuando estos países se hacen miembros de la Unión Europea, su seguridad, en cierto modo, repercute también en la nuestra. Claro, sí. A ver, al final, un poco la idiosincrasia, ¿no? O el espíritu de la Unión Europea, tanto de la Unión Europea como el espacio Schengen, es que todos los países vayamos como en una, ¿no? Es decir, todos tengamos la misma seguridad, todos funcionamos igual. Para eso, pues bueno, se crean toda la normativa que haya al respecto. Entonces, claro, es lo que hablábamos. La entrada, por ejemplo, ahora en Croacia, pues va a hacer que Croacia tenga que reforzar sus fronteras como nuevo Estado miembro del espacio Schengen. Eso, si no lo hace bien, va a repercutir, como bien estás comentando, en la seguridad de cualquier Estado miembro de Schengen, porque al final, si no, va a ser la entrada un poco del caballo de Troya para poder entrar a espacio Schengen. Y una vez entren, pues ya lo que hablábamos, vía libre para viajar o traficar a esta gente por cualquier país. Ostras, caballo de Troya. Eso da que pensar y mucho. Sí. Hablando de números, obviamente hacer números exactos es complicadísimo, como ya lo has comentado, pero ¿de qué números estaremos hablando con la ruta de los Balcanes? Pues mira, volviendo un poco yo sobre todo siempre nos centramos también en los datos de Frontex o datos de Comisaría General, pero al final Frontex también, que sabéis que es la agencia europea de fronteras un poco, ¿no? Entonces ellos están muy pendientes también de estos datos. Son datos, como bien digo, oficiales que luego hay que contrastar pues con otras estadísticas o a nivel interno. Pero bueno, en 2022, como bien he comentado, Frontex ha estimado que 145.600 personas entraron de manera ilegal al espacio Schengen, lo que supone un 136% más que el 2021. Pero es que si vamos al 2021, entraron 60.500 personas, que era un 125% más que el 2020. Es decir, que en cuestión de 2 años, podríamos decir que la ruta de los Balcanes se ha aumentado en más de un 200%. Esos son datos alarmantes, o sea, alarmantes porque es mucha gente que, primeramente, ha entrado de manera irregular o de manera clandestina aquí al espacio Schengen
Y segundo, que la mayoría, por no decir la totalidad de esta gente, al final son gente que va a terminar siendo víctima de estas organizaciones, bien siendo explotadas laboralmente, bien siendo explotadas sexualmente, bien siendo objeto de cualquier explotación, porque bueno, al final no hay que olvidar que esta gente, aunque pague por entrar a estos países, porque pagan, bueno, ahí dependiendo un poco de las organizaciones, ¿no? O dependiendo un poco de la trayectoria del viaje, no es lo mismo pagar desde tu país hasta Italia, pues que de pagar desde tu país hasta España. Pero bueno, rondan entre los 12.000 y los 20.000 euros por cada uno de los traficantes, de los traficados. Es decir, manejan muchísimo dinero estas organizaciones. A eso hay que sumarle que luego esta gente lo que hace es un poco, si hablamos, por ejemplo, de a nivel laboral, los explota aquí en España, por ejemplo, pues en cualquier centro, kebabs o supermercados de estos que podemos ver 24 horas de pakistaníes o lo que sea. Entonces, a eso le sumas que esta gente paga eso y aparte luego va a ser siendo explotado, cobrando muy poco, trabajando muchas horas y obviamente lo que conlleva el estar irregular aquí y es que no tienen dados de alta en seguridad social, no tienen contrato de trabajo, no tienen seguro, les obligan a hacer cosas que una persona regular no debería estar obligada, son objeto también un poco de amenazas, un poco de violencia, porque al final, bueno, no hay que olvidar que esta gente una vez entra, queda en las manos y en las redes de todas estas organizaciones y es muy difícil salir de ellas. Es muy difícil salir de ellas. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Efectivamente, para eso estáis vosotros y las caras de terror que... Porque es que ya no son ni caras de alivio cuando entráis a liberar a esta gente, pues son caras de terror porque es que no saben qué va a ser lo siguiente. Impresionan. Y los números pueden ser muy fríos, como estamos hablando, pero si hacemos todos un ejercicio de empatizar con estas personas, pasar esos números que está diciendo de más de 100.000 personas a ponerles cara. O sea, es impresionante. Y ahora iros a vuestra ciudad, a vuestro barrio y pensar en el súper pakistaní de la esquina, en el kebab de la otra esquina. Posiblemente allí pueda haber, no estamos hablando de que todos, ojo, pero posiblemente... No, claro, no. A ver, no hay... Claro, vamos a no. diferenciar, pero por empatizar un poco, igual pensar que ese que va un poco fulero que veis, a lo mejor tiene a esa persona que está ahí explotada y a lo mejor está durmiendo en un colchón en el trastero de ese kebab. O sea, vamos a empatizar con estas personas que han pagado un auténtico dineral, de hasta 12.000 euros, acaba de decir Igadret, a las condiciones de vida con las que residen aquí en nuestro país, la cantidad de kilómetros desde sus países de orígenes, y luego llegan aquí, no llegan a la libertad, llegan a la esclavitud para poder pagar esa deuda. O sea, es esos números que pueden ser tan fríos al horror de cuando empatizas con esta gente. Y luego no hay que olvidar tampoco que es cierto que esta gente paga mucho dinero, que es lo que estamos hablando, pero luego no hay que olvidar tampoco que estos viajes tampoco son en primera clase de un Sí, avión. O claro, sea, no vienen en Qatar Airways, eso es. precisamente. De hecho, a finales de 2021, bueno, en el 2021 se hizo una operación que la hizo la Comisaría General, que desarticuló una organización criminal que introducía a ciudadanos pakistaníes aquí en Schengen, básicamente, y lo hacía a bordo de camiones. Yo os invito a que veáis un poco el vídeo que hicieron de la presentación de esta operación policial, porque realmente es bastante alarmante. En un camión de apenas, no sé cuántos puede tener un camión, no sabría decir, a lo mejor 5 metros cuadrados o 7 metros cuadrados, no sé la Sí, capacidad. depende del tonelaje, así es el espacio de la caja, claro. Exacto, pero bueno, en cada camión de estos de 5, 7, 8 metros cuadrados traían hasta 80 personas. Madre mía. Entonces, de hecho, las imágenes que los compañeros sacaron, porque bueno, esta operación explotó también en todos los países a la vez, claro. Realmente, cuando hay una imagen muy característica y es cuando se abre el camión, realmente es como una furgoneta, pero con una caja detrás, pero no son ni trailers ni camiones grandes, son camiones pequeñitos, pues bueno, también para pasar desapercibidos, pero como bien digo, van repletos de gente.
el abrir esas puertas y ver a la gente que no sabe ni dónde está, todos hacinados, las condiciones, porque luego están aquí horas, horas e incluso días. Es decir, es un poco que hay que ponerse en esa piel, hay que ponerse en esa piel y sobre todo eso, pensando que esta gente ha pagado porque quiere venir a una vida mejor y lo que no sabe es que está entrando un poco en un infierno que difícilmente va a salir de eso. Ahí estaba aquí la operación que os hablo también. Bueno, es una operación que se hizo, como bien digo, de comisaría general y bueno, se hicieron varios detenidos en España, en varias provincias, porque como también veremos, pues bueno, eso, luego una vez llegan aquí los traficados, pues bueno, también un poco el objetivo de esta gente es sacarle máximo provecho, entonces lo que hace es dispersarlos y obviamente no los explota, por ejemplo, todos en un mismo, pues eso, badulaque o en un mismo kebab, sino que los esparce, pues en este caso, pues por ejemplo, había en Zaragoza, había en Valencia, había en Barcelona, había Sí, claro, distintas que no ciudades. se puedan, digamos, Exacto, que ayudar luego, entre ellos, que puedan formar un grupo y decir, bueno, pues nos vamos, denunciamos a esta gente y nos lo quitamos de en eso medio. es, Claro, los luego esparcen. también, a colación de esto, eso también que hace es dificultar un poco la investigación policial, Claro, porque tienes cada persona en un sitio. Tienes que empezar a coordinar a nivel policial, Comisaría General coordina por las distintas plantillas o brigadas provinciales o las comisarías locales. Y sobre todo, no hay que olvidarse es que luego lo tan importante que es la cooperación internacional, porque bueno, no hay que olvidar que estas organizaciones tienen gente en los países de origen, tienen gente en los países de tránsito. Entonces, bueno, al final es cierto que si detenemos aquí a la gente o la parte de la organización que está en España, obviamente le hacemos mucho daño, pero más daño hacemos si intentamos desarticular toda la organización que está durante toda la ruta de los Balcanes o durante todo el periplo que esta gente sigue. Y al final un poco es el objetivo que seguimos con las investigaciones policiales, llegar a un poco a cuanta más desarticulación a nivel internacional, mucho mejor. Al final es claro. el... Me imagino que al final no tratáis de cortar solo la cola de la serpiente y que pueda seguir viva. Tratáis de Eso cortar la es. cabeza para matarla. Eso es, eso es, eso es. Eso es, al final, todas estas operaciones, pues bueno, ya habréis podido ver que la cooperación internacional es muy importante. Se crean equipos conjuntos a Claro. nivel de Europol, incluso si sale de su competencia, pues a nivel de Interpol también, porque bueno, al final es lo que hablamos. Estas organizaciones eh, están asentadas en muchos países y la única manera de desarticularlas bien es con la cooperación internacional y trabajando conjuntos. Eso también trae un hándicap y es que cada país, pues bueno, trabaja de una manera y tiene su manera de, podríamos decir, de investigar. Entonces, bueno, esto también un poco dificulta, entre comillas, un poco la investigación policial, pero bueno, es un paso que hay que dar porque, pues bueno, al final es lo que estamos hablando. Está muy bien hacer las detenciones aquí en España, queda muy bonito, pero si sabemos o tenemos conocimiento que la cabeza de la organización está pues en Serbia o en Rumanía o en el que país que sea, pues bueno, si no hacemos allí, si no atacamos allí, sabemos que en cuestión de meses va a estar otra vez aquí otros responsables y va a ser otra vez la misma historia. Claro, no tendría sentido solo actuar aquí en España, porque al final sería la pescadilla que se muerde la cola, como bien has dicho, y sería un flujo constante de no parar y sería, digamos, no un trabajo absurdo, porque obviamente ninguna operación es absurda, pero que sería un no parar y sería interminable. Obviamente, Gadret está hablando de los vínculos con la inmigración ilegal. Obviamente, esto de legal no tiene nada, absolutamente nada. Pero por tu experiencia, ¿cuáles suelen ser los destinos finales, eh, los fines o la utilización de los traficados? Y Mm. sobre todo, me está surgiendo la duda de si hay diferencia con la trata de seres humanos. Sí, pues a ver, hablando un poco ahora de esto al final es inmigración ilegal, ¿no? Lo que hablábamos que Uh -huh. en el Código Penal sería el 318 bis, que es el que regula un poco eso, pues la entrada fraudulenta aquí a España, ¿no? Entonces, los fines básicamente, principalmente, porque bueno, el favorecimiento de la inmigración irregular, la mayoría de víctimas son varones, entonces ellos al final
los fines que siguen son explotación laboral. Como bien hablábamos, en kebabs, pero bueno, no hay que olvidar que son ciudadanos pakistaníes, ciudadanos indios, entonces están pues en supermercados 24 horas, en kebabs, en cualquier tienda que te venga a la cabeza que hay ciudadanos Fruterías, hay pakistaníes. muchísimas fruterías ahora. Exacto, fruterías también, bueno, todo esto, todas estos comercios, ¿no? que vemos que hay pakistaníes o indios, que bueno, al final entre ellos se parecen, pues bueno, al final este es un poco el fin. Como bien has dicho, hay diferencias con la trata, porque, bueno, la trata al final requiere unos requisitos un poco más exhaustivos, ¿no? Tiene que haber una captación o un traslado, acogimiento de la víctima, luego tiene que haber se requiere que haya que se contraiga una deuda también por parte de esta captación. Luego tiene que haber una violencia, intimidación, un engaño En cambio, aquí lo que vemos es que en la migración irregular los migrantes en todo momento son conocedores que van a hacerlo mal. O sea, de hecho, ellos pagan por hacerlo mal, podríamos decir. O sea, para nosotros son víctimas de la organización, pero no hay que olvidar que ellos también están cometiendo un delito. Lo que pasa que, bueno, ahí llega un poco la balanza. ¿Pesa más que sean víctimas de una organización criminal o los detienes por un delito de favorecimiento? Pues bueno, hay que valorar un poco, y sobre todo en cada organización o cada paso, pues bueno, hay que verlo. En cambio, en la trata todas las víctimas vienen engañadas, parcialmente o totalmente. Están las que vienen que se piensan que van a ser amas de casa y cuando llegan las explotan sexualmente. Están las que saben que vienen a ejercer la prostitución, pero las condiciones que les ofrecen son muy distintas a las que cuando llegan aquí a España. Entonces, ¿hay diferencias entre la trata y el tráfico de personas? Hay diferencias, no es lo mismo. Normalmente también, por ejemplo, en la trata de personas, la entrada se hace de manera regular. ¿Regular a qué me refiero? Intentan disimular que la entrada es legal, o sea, les facilitan pues los documentos, les facilitan si exigen visado, un poco no entran de manera clandestina al país. Obviamente luego lo que estamos hablando, si esta gente, una vez está explotada y cumple los requisitos de entrada, estaría en estancia, a los 90 días si no renueva y no cambia su estatus un poco de situación administrativa, se convierte en irregular. Pero sí que es cierto que un poco el estado de víctima o la condición de víctima es muy distinta, porque es lo que hablamos, unos saben a lo que vienen, incluso lo que digo, pagan por ello, en cambio las víctimas de trata, la mayoría no saben a lo que vienen, o si saben a lo que vienen, cuando llegan aquí es un poco muy distinto a lo que se habían prometido. Entonces, efectivamente, sí que hay diferencias entre la trata y la explotación. En cambio, un poco en relación a lo que decías de los fines, la trata, sabéis que hay muchos fines, la explotación sexual, la explotación laboral, comisión de hechos delictivos, mendicidad. Bueno, principalmente, según los últimos informes de Naciones Unidas y contra el crimen organizado, mayormente las víctimas son mujeres o niñas, vienen para la explotación sexual. En cambio, aquí el tráfico de personas, la mayoría son hombres que vienen para la explotación laboral. Es un poco las diferencias y a grandes rasgos. Podríamos entrar un poco más en detalle, claro. pero bueno. Sería meternos en camisas de 11 varas. Y sobre los destinos, ¿tienen alguna zona de especial predilección por la que asentarse? Bueno, la entrada podríamos decir que en cuanto a, si volvemos a hablar de la ruta de los Balcanes, la entrada sería pues por los países de Europa, Italia, Francia. Llegan a España, entrarían sobre todo pues por Cataluña y pues principalmente Barcelona, y ahí ya un poco se dispersan. Es cierto que, bueno, no hay que olvidar, por ejemplo, en Cataluña y especialmente en Barcelona está la mayor comunidad pakistaní, entonces para ellos es mucho más fácil asentarse allí y poder ser explotado en cualquier comercio, kebab o tienda. Pero bueno, como bien hablábamos, se dispersan. No hay un sitio predilecto que digas, bueno, todos los migrantes los traen aquí. No es el caso. Al final lo que hablábamos, aquí la gente, dependiendo de la organización donde esté asentada o las necesidades que tenga, pues van a un sitio u a otro. No, ya te digo que la entrada sí que es un poco más común, luego ya Se desperdicia. podríamos decir que las redes ya se extienden según la organización que los haya captado. Y hablando de esas organizaciones criminales, las de la inmigración ilegal, ¿en cuánto se parecen o se diferencian de otras que se dedican a otros palos delictivos?
Bueno, al final no dejan de ser organizaciones criminales, es decir, las organizaciones criminales, según el Código Penal, tienen que cubrir unos requisitos, entonces esa parte la tenemos cubierta y es común en todas las organizaciones criminales, sea el delito que cometan. Aquí a lo mejor lo que podemos ver un poco distinto son a lo mejor por lo que hablábamos, que son organizaciones un poco más transnacionales, es decir, tienen que cubrir todos los países por donde están los migrantes. Entonces, bueno, son organizaciones que son de bastante número de gente, son organizaciones normalmente de la misma nacionalidad que los traficados, es decir, si están traficando con pakistaníes o con indios, pues normalmente los traficantes son también pakistaníes e indios. Y bueno, es un poco, podríamos decir un poco las diferencias que habría en cuanto a otras organizaciones, pues bueno, organizaciones a lo mejor a nivel nacional, ¿no? Pues que se dedican a cometer robos que, bueno, al final no salen de España y ellos se dedican a eso, son a lo mejor 4 o 5 o sea, pueden ser 10 o lo que sea, pero bueno, pero no dejan de ser, aquí en cambio eso, aquí, al igual que para nuestra parte policial es muy importante la cooperación internacional, para ellos también es muy importante estar asentados en cada uno de los pasos o de los puntos donde tienen establecida su ruta, porque al final es la única manera de ir controlando a los migrantes, ir recogiéndolos y pasándolos al siguiente eslabón para que lleguen a su destino final. Y esta ruta de los Balcanes y cada vez tiene otros vínculos aparte de la trata de seres humanos con otros delitos. ¿Aprovechan esa misma ruta para introducir, por ejemplo, coches, motos, droga? Pues en relación a esos delitos un poco de tráfico de ilícito de vehículos y demás, no se ha demostrado mucho que esté muy ligado con la ruta de los Balcanes. Más que nada porque un poco el tráfico ilícito de vehículos es más de salida que de entrada. Aquí, en cambio, la ruta de los Balcanes podríamos hablar que es de entrada. Lo que sí que se ha hecho, o que sí que hay vínculos, es que de hecho la operación se hizo el año pasado, que también es un problema que estamos, o que se ha visto y que es posible que tenga auge en los próximos años o no, lo veremos. Se ha empezado a tener vínculos con el terrorismo, porque bueno, al final aquí lo que estamos viendo es gente que está entrando de manera irregular, sin ningún control, a Schengen, y una centra ya tiene su libre circulación. Claro, lo que estamos comentando, la mayoría vienen para ser explotados, pero es que hay muchos, o hemos visto algunos, que están entrando y venían de Siria, eran retornados, eran terroristas que estaban aquí en España, han ido a la yihad y han vuelto, y obviamente esta gente también intenta aprovechar esa ruta que no tiene tanto control o que sabe que puede entrar más fácilmente para ingresar aquí a los países de Schengen y luego pues cometer pues los delitos o los atentados o cubrir las intenciones que tengan, que son de diversa índole. Entonces el año pasado sí que se hizo una operación que de hecho se detuvo un yihadista en Mataró, en Barcelona, y otro yihadista en Austria, y ambos habían accedido a estos países por la ruta de los Balcanes. Se habían camuflado entre grupos de migrantes que luego seguramente serían explotados laboralmente, pero estos tenían otra intención, que era cometer atentados. Para eso también tenemos, pues bueno, Comisaría General de Información y las brigadas provinciales de información que hicieron su trabajo y los cazaron a tiempo. Entonces, bueno, aquí vemos un poco que la inmigración irregular o el favorecimiento de la inmigración irregular está ligado no solo a delitos como la explotación laboral o estos delitos un poco más, podríamos decir, menores, ¿no? Que no tienen, son graves, sobre todo para la víctima que está siendo explotada, pero bueno, no tienen mucha repercusión a nivel nacional, pero estamos viendo también que en este caso entraron dos terroristas que podían haber hecho mucho daño en el caso que hubiesen cometido las intenciones que tenían, que eran pues atentar aquí en España y en Austria. Ojo, estamos hablando ya de cosas aún más serias. Para los cuerpos policiales europeos, como pueda ser Europol o Frontex, el tema de la ruta de los Balcanes, ¿se les ha marcado como una prioridad para ellos entre sus objetivos? Bueno, es una prioridad como muchas otras en la inmigración. Es decir, cuando se habla de inmigración irregular, pues es también prioridad, pues lo que hablábamos, las pateras que llegan por el Mediterráneo. Aquí también es una prioridad, obviamente, esta ruta. Para ello, pues se crean los distintos grupos que cada uno se encarga o se especializa en ciertas cosas. En Comisaría General, por ejemplo, están los grupos de la Brigada de Investigación de Redes,
que se encargan, pues bueno, tanto de la investigación de las pateras como de la investigación de esta ruta. De hecho, hasta hace poco también son numerosas las investigaciones que han hecho que están vinculadas con esta ruta de los Balcanes. Entonces, bueno, es un objetivo prioritario, pues al igual que es controlar también cualquier otra puerta de entrada de la inmigración irregular, en este caso. Uf, pues vaya temita al final. Tenías razón con el tema de las rutas a los Balcanes. Si te parece, y ya volviendo otra vez y centrándonos en nuestro país, dejando un poco a Europol y Frontex más en el espacio europeo, ya en nuestro país, como bien has comentado, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, pues principalmente es la encargada de combatir este tipo delictivo. Pero, ¿cuál es o son los principales problemas que os encontráis a la hora de poder desarticular estas bandas? Pues bueno, esto es en relación un poco a lo que he comentado antes. Al final, estas investigaciones prácticamente en su totalidad requieren de cooperación internacional. Para ello, pues a nivel de Europol, Interpol en su caso, y se crean los equipos conjuntos de investigación, se emiten en su caso las órdenes europeas de detención y entrega, en el caso de que sea internacional las órdenes internacionales de detención. Entonces, es un poco el hándicap que tenemos, ¿no? Y es que no es lo mismo un poco trabajar con las herramientas que tenemos aquí en España, que tenemos nuestro código penal, nuestras leyes, nuestra normativa. En cambio, cuando trabajas con otros países, primero, que es posible que trabajen de otra manera, que eso, bueno, al final, pues ellos también pensarán, me imagino que lo mismo de nosotros, ¿no? Que España la policía española ha trabajado de una manera. Pero luego, sobre todo, también las leyes. Allí a lo mejor, pues, no se puede hacer X cosa o, por ejemplo, hay muchos países europeos. Aquí por ejemplo, cualquier petición que queremos hacer la autoriza el juez. En cambio, hay muchos países europeos donde la máxima autoridad es el fiscal. Entonces, bueno, hay un poco de diferencias, a pesar de ser todo países europeos, que para eso se creó la Unión Europea. Entonces, esas diferencias a veces retrasan un poco lo que es la cooperación. Claro. No tanto a nivel policial un poco, pero sino un poco también a nivel judicial, que también a nivel de Eurojust se crean equipos conjuntos pues, con jueces y fiscales, sobre todo por esto, por limar esas asperezas que hay un poco entre las distintas países, las distintas normativas, los distintos modos de actuar, de trabajar y de investigar un poco, para que sea todo un poco más homogéneo. O sea, aligerar la burocracia, digamos. Eso es, eso es. La burocracia, desgraciadamente hay que hacerla y sobre todo en el siglo XXI, pero bueno, de esta manera, creando estos equipos conjuntos, de hecho hay equipos conjuntos que son, podemos decir que son perpetuos, es decir, hay equipos conjuntos que haya o no investigaciones abiertas, que siempre las hay, pero bueno, siempre están creados porque saben que antes o después se tiene que echar mano de ello. Entonces, es un poco el hándicap que tienen estas investigaciones, que es lo que hablamos, no tiene sentido investigar solo a nivel de España, sino que hay que apoyarse en otros países con lo que conlleva eso, la parte buena y la parte mala, o la parte menos buena, podríamos decir. Menos buena, efectivamente. Pues Exacto. ahora yo te voy a pedir que te abras un poco personalmente, pues ya Mm, no para mí, bueno, estamos tú y yo en confianza, para sí. todos los que nos ven y nos escuchan. Y yo he tenido la suerte, por decir suerte, de la que yo creo que a nadie le hubiese gustado tener, de poder ver y experimentar las emociones, pues a liberar a chicas cuando Mm, entráis los profesionales de extranjería y fronteras a liberar un club o las redes a las que las tienen esclavizadas mm. sexualmente. Mi pregunta es, estas caras que vosotros veis de alivio, decir, se acabó, ¿puede ser la mejor medalla que podéis recibir? La verdad es que sí. La verdad es que después de todos los meses que investigas, porque son investigaciones No, estamos hablando bastante de meses, es que, largas. claro, estamos hablando de meses. Exacto, son investigaciones que duran sus meses, incluso hay algunas que duran años. Entonces, bueno, cuando llegas a la fase de explotación y ves que todo el trabajo que has hecho saca sus frutos, sobre todo eso, liberando a las víctimas, en el caso de que sea de explotación sexual, pues víctimas de trata, en el caso de explotación laboral, a pobres personas que a pesar de haber pagado, luego han sido explotadas. Yo creo que la mayor satisfacción a nivel policial, o sea, al final es un poco para lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando, al final, no hay que poner solo el foco en desarticular la organización,
que también, sino que hay que poner un poco foco también en las víctimas. ¿Qué pasa con ellas ahora, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Para eso también se trabaja pues, conjuntamente con ONG, se creó en su momento, cuando habla un poco de trata, los interlocutores sociales, que son un poco los compañeros que están en contacto con las ONGs, pues para eso, para darles recursos, ayudas. En muchas ocasiones esta gente se queda que no sabe dónde vivir, o sea, no tiene casa donde vivir, no tiene recursos económicos, obviamente no saben el idioma. Entonces, bueno, de esta manera es un poco ayudarles a estar aquí y decir, bueno, vale, habéis llegado hasta aquí en un infierno, a partir de ahora ya tenéis una nueva vida o tenéis la posibilidad de una nueva vida. Para eso es lo que trabajamos. Entonces, es cierto que es muy satisfactorio, muy reconfortante cuando hace la fase de explotación. Claro. Y pues bueno, yo sin ir más lejos, hace bien poco se hizo una operación y hablando de la trata, una de las chicas, su frase fue, ¿por qué no habéis venido antes? Un poco. Entonces, con esa frase te lo dice todo, un Lo poco. dice todo, Te lo dice todo porque tú estás pensando, a ver, si es que lo que sabemos, hace meses que lo sabemos. Lo que pasa que, bueno, pues hay que recoger unos indicios, hay que recoger unos datos objetivos que son los que se presentan a nivel judicial para tener todas las garantías para que luego, pues a nivel judicial, llegue a buen puerto. Obviamente siempre lo hacemos con que dure lo mínimo posible, pero claro. en lo que estamos hablando, estas investigaciones se alargan meses, incluso algunos años, y bueno, al final es un poco, tú estás viendo ahí víctimas, sabes que son víctimas, sabes que están explotadas, pero bueno, el momento llega y es verdad que es muy, muy reconfortante y satisfactorio, sobre todo pues a nivel policial y sobre todo también a nivel personal, después de tantas horas echadas, tantas vigilancias, tantas diligencias, ¿no? Detrás de ellos, podríamos decir en general. Claro. Es que eso es lo que no se cuenta. Las horas de Apolo, las horas de Canuto, Eso las horas es. de escribir, que eso, ojo, ¿eh? También los fines de semana, las vacaciones que no estás con la familia, un poco, Claro. son cosas que no se ven y realmente luego, pues bueno, al final, cuando hace la fase de explotación y tiene sus frutos y dices, bueno, pues ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena estar aquí un sábado trabajando, ha merecido la pena tronchar de 10 de la noche a 7 de la mañana, ha merecido la pena hacer un viaje que sales de tu ciudad, estés donde estés y Y a terminas ver en una dónde voy. vigilancia a 4 horas y dices, pues no sé cuándo voy a volver, por ejemplo. Pues eso pasa. La verdad que sí. Y centrándonos otra vez en estas chicas, me he quedado con esa frase de ¿por qué habéis tardado tanto en venir? Joder, te tuviste que quedar. Eso es. Pero no tanto como en el shock o el trauma psicológico o incluso físico sufrido por estas chicas, pero centrándonos en ellas, ¿en qué situación quedan una vez liberadas? ¿Tienen ayuda psicológica para pasar este trauma que han vivido? ¿Se les facilita el volver a sus países de origen o que se establezcan aquí en España? Bueno, pues se les ofrece todas las posibilidades. Lo primero se les contacta con ONGs, que son al final un poco las que tienen los recursos, tanto a nivel psicológico, a nivel de darles protección. Protección me refiero en cuanto a un piso donde poder dormir o una casa. Entonces, bueno, tenemos varias herramientas. Nosotros, por ejemplo, la legislación de extranjería te permite aplicar el 59 bis, que es un poco para las víctimas de trata que están en situación irregular, se les da lo que se llama el periodo de reflexión, que son al menos 90 días. Durante ese periodo de ellas, pues bueno, tienen para pensar un poco, para colaborar con nosotros, para ver un poco dónde están y lo que quieren hacer. Entonces, durante ese tiempo, ellas están de manera ya regular, no tienen problemas para ser de vuelta a sus países y ya una vez termina ese proceso, bueno, se pone en contacto con ellas. La mayoría deciden acogerse a las ayudas nuestras, entonces, bueno, luego ese periodo o esa residencia temporal se termina convirtiendo en una residencia por circunstancias excepcionales y al final, bueno, son situaciones que es cierto que empiezan con situación irregular, pero se les da todas las facilidades y todos los recursos para que puedan estar aquí, porque, bueno, al final no hay que olvidarse que han sido víctimas, y han pasado por un trauma que hay que ayudarlas. Totalmente, y no dejarlas Eso es. abandonadas a su suerte, porque Al al final final nosotros sería volver es al lo que círculo siempre, vicioso. eso es lo que siempre decimos y vamos, yo cada vez que hacemos una operación yo lo digo, tenemos muchas ganas de abrochar los lazos y los grilletes, eso está clarísimo, pero no hay que olvidarse tampoco de las víctimas, que son al final
las principales damnificadas de esta organización, ¿no? de esta investigación. Entonces, bueno, hay que también entenderlas, escucharlas, empatizar con ellas y, bueno, intentar ayudarlas en todo lo que se pueda. Por nuestra parte, pues a nivel de la situación administrativa, por la parte de las ONGs, pues todos los recursos que tienen, que cada una, pues bueno, tiene mayor recursos o menos, pero bueno, los tienen. Y bueno, ya que estamos rascando y te has abierto con nosotros, y ya para ir finalizando, porque al final también está siendo, llevamos una semana de tener entrevistas durillas, pero es que está la realidad de la policía. Es todo muy bonito y dentro de lo bonito, aunque sea un poco incongruente, esto también es bonito. Pero hay que explicarle a nuestra ciudadanía lo que hacen sus policías y el gran trabajo que hacen y las cargas sentimentales que tienen que llevarse a casa o incluso en el trabajo y poder desconectar a veces esta línea de tiempo libre de trabajo, como bien ha dicho Igadret, es complicado. Pero yo quiero, ya que sigues abriéndote y rascándote, como acabo de decir, que me dijese para terminar qué intervención o operación es esa en la que has llegado a tu casa, has dicho, ostras, ha merecido la pena en los meses o el año que me he tirado investigando, perdiéndome cumpleaños, días especiales con la familia, y esa en la que has llegado y te ha costado conciliar el sueño y decir, ostras, no ha salido como esperábamos. Bueno, pues a ver, hay varias. Las que no han salido como me gustasen, ¿no? Como que bien comentas. Bueno, son algunas en las que nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, pero siempre hay problemas judiciales que te impiden un poco avanzar hasta donde quieres, ¿no? Entonces, bueno, son operaciones en las que te gustaría, pues, hacer cuantas entradas y registros quisieses, detener a más gente, pero bueno, pues a nivel judicial no te autorizan, entonces tú tampoco puedes hacerlo. Esas son un poco las que te quedan un poco con la cosilla, ¿no? De decir, joder, es que si hubiésemos hecho esto, pues podríamos haber sacado mucho más. La de la mayor satisfacción, bueno, una también, sobre todo de trata, en la que pues se liberaron a chicas de una organización de origen colombiano y bueno, pues eso, fue una operación corta, podríamos decir, pero intensa, corta porque fueron 9 meses solo de investigación. Solo Solo. digo porque, bueno, son cortas porque hay otras que estamos 2 años con Claro. ellas, pero bueno, fueron 9 meses. La organización criminal está bastante localizada y pequeña, entre comillas, y sobre todo, bueno, saber que luego liberas a las chicas y parte de esa organización ingresa en prisión, al final es lo que, vamos, llegas y dices, bueno, creo que he hecho el trabajo bien y puedo dormir tranquilo esta noche. Puedo dormir tranquilo esta noche y con el deber cumplido Eso es, y la satisfacción de que los malos están donde tienen que estar, porque el trabajo policial está hecho y está bien hecho y bien eso concluido. es. Pues, Igadret, ha sido un auténtico placer el que nos hayas descubierto la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a ese gran trabajo que realizáis, del cual podemos ver en redes sociales y podemos presumir de lo la gran profesionalidad, los grandes compañeros que sois en redes sociales cada vez que la cuenta oficial del cuerpo pues pone vuestros vídeos liberando a personas, a trabajadoras, trabajadores, etcétera, etcétera, porque creo que es un gran trabajo y hay que darle esa visibilidad que necesita y que la gente pueda entender ese gran trabajo que habéis llevado a cabo. Y ya para terminar, lo único, recomendar a todos nuestros amigos, a nuestros oyentes, nuestros espectadores, tu cuenta personal de Twitter, Igadret, en la que van a poder encontrar grandes hilos, la forma en la cual los explicas y estar al tanto de las últimas noticias y golpes policiales, ya no solo españoles, sino europeos. Y simplemente, pues eso, recordar tu Twitter, que la gente se suscriba y que pueda estar al tanto, como he dicho, de tus hilos. No me ha Sí. gustado una puta mierda lo que acabo de decir, por lo que lo voy a hacer otra vez. Pues antes de despedir a nuestro invitado, pues simplemente recomendaros su Twitter, Igadret, en el cual vais a poder encontrar una cantidad de hilos y estar al tanto de los últimos golpes policiales, tanto en España como
en Europa y sobre todo de las últimas noticias en cuanto a extranjería y de los... ¿Será posible, tío? Venga, va. Pues nada, pues simplemente antes de despedir a nuestro invitado, a nuestro compañero, pues simplemente recomendaros que os paséis y os suscribáis a su Twitter, @igadred, en donde vais a poder encontrar pues hilos tan interesantes como el que acabamos de hablar en el programa de hoy, así como las últimas noticias de sucesos que ocurren ya no solo en España, sino en Europa. Y ya, pues compañero Igadred, pues volver a darte las gracias por haberte pasado por aquí, por Permiso para Clave, y dar a conocer el gran trabajo que hacéis en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Ha sido un placer y hasta la próxima, compañero. Muchísimas gracias también a ti por la oportunidad que me has dado de poder hablar de esto. Yo creo que también es un tema que, bueno, es un poco desconocido y también hay que darle visibilidad, y simplemente gracias y por muchos podcasts más a través de temática de extranjería. Pues obviamente nos agarramos a ese guante que nos acabas de tirar y te tendremos aquí para hablar de otros temas, porque al final Extranjería y Fronteras no solo trata esto, tiene muchísimas competencias y de la mano de Igadred las iremos conociendo en Permiso para Clave. Hasta la próxima, compañero. Hasta luego, gracias. Y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en @permisoclave y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like y suscribirse, que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.